Miércoles pasado un estudio, ¿verdad? No te puedes saltar los procesos de Dios. Usted sabe que los procesos son necesarios en tu vida, porque son los que te van a llevar a cumplir el propósito de Dios. Están hechos para medirte, están hechos para que tú alcances la madurez en Dios. Amén. Son inevitables. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso Pablo dice, Apolo sembró, yo regué, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Y cuando hablamos de procesos, es algo que nos asusta. Porque los procesos, ¿sabe lo que vienen a hacer? A empujarte a lo que Dios ha determinado contigo. Son necesarios. Sin vivir un proceso, tú eres incompleto. Por eso lo que te lleva a la perfección son precisamente los procesos. Es que seas tú perfeccionado. Y eso es una constante. ¿Ves? Cada vez que tú piensas que has terminado algo, Dios empieza otra etapa en ti. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que Cristo venga. Por eso dice la palabra que el que comenzó en vosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Siempre Dios puede venir a empujarte, a llevarte en cualquier etapa de tu vida. No hay un punto. Estuvimos hablando de Ezequiel, este profeta, un hombre de Dios. Un hombre que estaba en un momento de gloria. Él tuvo muchas experiencias con Dios. Pero Dios vino a hacer algo diferente con él. Dios vino a precisamente rejuvenecerlo. Dios vino, ¿sabe qué cosa? A renovarlo. Porque si hay algo que Dios sabe cuando nosotros nos hemos envejecido. Tú sabes que en el Señor, ¿verdad? A veces nosotros nos envejecemos. Pasamos de la pasión a la rutina. Pasamos del fuego a enfriarnos. Eso es una realidad. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo que encienda el fuego que hay en él. Que cuide de que ese fuego no se apague, esa pasión, esa hambre por Dios. Porque el amor se tiende a perder, ¿sí o no? O a dejar. Por eso hay una advertencia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. ¿Puede ocurrir? Sí, ocurre. Y el problema es que nosotros no nos damos cuenta. Caemos en la rutina, caemos en el activismo y vamos dejando de lado las cosas que realmente son importantes. Pero como Dios nos ama y Dios nos conoce, Él siempre va a estar pendiente, ¿sabes de qué cosa? De renovarnos. Amén. Por eso el Señor, al final de su ministerio, ¿sabe lo que hace? Lava los pies de sus discípulos. Eso vino a darle renovación, fuerzas, por lo que faltaba, por lo que ellos iban a tener que vivir. Entonces, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dándole nuevas fuerzas. Y estamos en un tiempo precisamente peligroso. Estamos en un tiempo donde necesitamos urgentemente ser renovados por Dios. Por causa de su venida. Cristo está viniendo. Amén. Y es terrible ver cómo muchos han ido quedando a orilla del camino. Y vemos cómo Dios viene a renovar a Ezequiel. Dios aparece a Ezequiel y le da una experiencia para llevar a Ezequiel al río de Dios. Y aquí en este proceso hay muchas cosas que Dios hace con Ezequiel y que también de alguna manera la va a hacer con nosotros. O sea, hay algo que necesitamos es ir al río de Dios. Dios a nosotros no nos ha dado el espíritu por medida. Yo les hablaba que cuando Dios ungió a Saúl, lo ungió con una redoma,
un tiestito de aceite. Cuando ungió a David, lo ungió con un cuerno. Pero en nosotros es diferente. Dice que Él puso un río dentro de nosotros. ¿O eso te parece poco? Jesús dijo que el Espíritu Santo en nosotros era como un río que debía, ¿qué cosa? Salir. Amén. Dios a nosotros no nos dio el Espíritu por medida, sino nos dio para que pudiéramos experimentarlo a plenitud. Amén. Eso es glorioso. Por eso entendemos que todavía nos falta mucho que recorrer. La vida de Dios es más de lo que tú crees. La vida de Dios es más que hablar en lengua, es más que tener visiones, es más que profetizar, es mucho más que eso la vida de Dios. Eso es lo que le está enseñando Dios a Ezequiel y le va a enseñar. Él pensaba que con su ministerio profético estaba completo, pero Dios le hace ver que no, que siempre con Dios hay más. Dile del lado, no te conformes, con Dios siempre hay más. ¿Está acá o no? Amén. Ezequiel 47. Amén. Versículo 3 en adelante dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 codos, otros 1000, y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nados. Amén. Está acá. En este mismo pasaje, el río representa renovación y vida. Ya vimos que en Ezequiel Dios dijo que toda alma viviente que entrara en ese río vivirá. Parece contradictorio. Toda alma viviente que entrara en ese río vivirá. ¿Cómo? Si es viviente, ¿cómo puede ya vivir? Porque está hablando de la vida del espíritu. ¿Ves? Tú tienes dos vidas. Una vida que es la vida que es la vida biológica. Y otra es la que tenemos que ser llevados por Dios a experimentar, la vida Zoe, la vida del Espíritu. Amén. Para que tú puedas experimentar la vida Zoe, la vida del Espíritu, tienes que entrar al río de Dios. Ahora vimos que ese río tú no lo puedes encontrar en ningún lugar. Tienes que ser guiado, llevado. Por eso Dios le pone a Ezequiel un varón. ¿Está acá o no? Que te va a conducir, que te va a guiar al río de Dios. Y eso tiene que ver también con nosotros. La vida espiritual es una vida donde tú tienes que dejarte formar y guiar. Si tú quieres experimentar la vida de Dios, tendrás que, ¿sabe qué cosa? Dejarte guiar. Y ahí viene un tema, ¿verdad? Los discípulos, cuando Jesús los llama, ellos tuvieron que depositar todo en Jesús y dejarse guiar por Él. Si querían entrar a experimentar la vida que Jesús le está ofreciendo. A veces nosotros no avanzamos, no crecemos. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta que nadie nos guíe. No nos gusta que nadie nos conduzca. Pero ¿sabe? Dios estableció eso. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabe para qué? Para guiarte. Amén. Para indicarte el camino por el cual tú debes ir. ¿Está acá o no? Amén. Estoy haciendo un repaso de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, este varón que Dios le puso a Ezequiel para guiarlo, ¿verdad? Él se tuvo que, ¿qué cosa hacer? Sujetar. Amén. Cuando Dios te pone a alguien para guiarte, no es un tema de gusto, si te gusta o no. Si Dios lo puso, tú te sujetas.
¿Ve? Cuando Dios va a ungir a Eliseo y Dios manda a Elías, Elías ¿sabe lo que tuvo que hacer? Dejarse guiar. Eliseo. No vio si el profeta era de su gusto, si estaba de acuerdo a sus demandas. No. Cuando Elías tiende el manto, Eliseo entiende que es el llamado de Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer él? Simplemente sujetarse y dejarse formar por Elías. ¿Va entendiendo? Y Elías por casi 9, 8 años se convirtió, Eliseo, en el siervo de Elías. Antes de convertirse en el sucesor. Primero tuvo que aprender ¿qué cosa? A ser guiado, a ser formado. Amén. Es una realidad. Tú no te puedes formar a ti mismo. Tú necesitas ser formado. Eso es un principio de discipulado. Por eso la palabra discípulo significa alguien que crece bajo autoridad. Y mañana nadie puede formar a otro si primero no ha sido ¿qué cosa? Formado. Por eso el Señor tomó a los 12. Por eso el Señor los discipuló, los formó, les enseñó. Para mañana ellos tendrían que hacer exactamente lo mismo. Por eso el último mensaje de Jesús a ellos, ¿cuál es? Enseñando todas las cosas que yo os he enseñado. E ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Amén. Es que no me gusta la persona que me pusieron. Es que no es un tema de gusto. Si tú quieres crecer, Dios va a poner precisamente el polo opuesto. ¿Sabe cómo era Elías? De un temperamento y un carácter fuerte. ¿Sí o no? Terrible. De hecho, él como llama a Eliseo es déspota. Él le tira como diciendo yo aquí, por mí no hubiera venido, pero vine porque estoy haciéndole caso a Dios y estoy cumpliendo con Dios. ¿Verdad? Pero era lo que Eliseo necesitaba. ¿Sabe quién formó a Samuel? Elí. Si tuviéramos que buscar un buen líder, no escogeríamos a Elí. Elí está en su etapa decadente. Ya no está escuchando a Dios, ya no tiene una relación con Dios como la que tenía, pero sin embargo Dios deja que Elí forme a Samuel. ¿Está acá o no? Una cosa no quita. ¿Qué pasa cuando tú no te dejas formar? Lo que pasa es que tú pones resistencia no a la persona que te está formando, sino a Dios. Mira lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Sométase. ¿Ve? Eso es lo primero, someterse. Cuesta eso, ¿verdad? Sí, pero es que si tú quieres crecer, si tú quieres tomar en serio, si tú quieres ir con Dios a algo mayor, vas a tener que aprender, ¿sabe qué cosa? A someterte. Amén. Es así. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿va entendiendo? Por Dios han sido, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Ese ha sido el problema de mucha gente. ¿Por qué en mi vida no hay crecimiento? ¿Por qué en mi vida no hay vida de Dios? ¿Por qué yo no puedo experimentar lo que otros experimentan? Simplemente por una cosa, porque tú no te sujetas a nadie. No crecen y no avanzan en Dios. Como decía, este no es un tema de gusto, ¿verdad?
Esto es un tema de sujetarse, disposición. Está aquí. Mira, lo tercero, condición que Dios hace este varón, que Dios le pone a Ezequiel, es que no solo lo estaba guiando al río, no solo Ezequiel se tiene que sujetar a él, sino que este varón también cumple otra misión. Es medir y evaluar a Ezequiel. ¿Está acá o no? Amén. Dios lo pone para que a Ezequiel él lo pueda medir y evaluar. Ezequiel 47:3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Amén. ¿Qué llevaba en su mano? El cordel. ¿Cuál es la función de un cordel? Medir. ¿Te gusta ser medido y evaluado? Ese es el problema. Vamos a un trabajo y ¿sabe? Te van a medir, te van a evaluar antes de contratarte. No, no me gustó este trabajo. No, no es que no te gustó, no te recibieron. Esa es la realidad. Te midieron, te evaluaron y ¿sabes lo que te dijeron así respetuosamente? Te vamos a llamar. Y te vamos a llamar nunca llegó, ¿verdad? Amén. No sé por qué siempre. No, porque el problema eres tú. Porque a veces tú vas a un trabajo colocando tus condiciones y no es así, las cosas no funcionan así. Si en lo natural las cosas no funcionan así, en el Señor menos. ¿Va entendiendo o no? ¿Te gusta ser medido y evaluado? Te tengo una noticia. Tarde o temprano Dios va a venir a medirte y a evaluarte. Amén. El varón de Dios que Dios puso en Ezequiel tenía solo un propósito: medir el avance y el crecimiento de Ezequiel. Dios pone gente precisamente para medir tu avance y crecimiento. ¿Cuánto tú has crecido en Dios? ¿Cuánta madurez tú has alcanzado en Dios? Amén. Y si tú calificas o no para ser llevado a algo mayor. Mira, en cierta oportunidad Jesús iba a hacer algo con los discípulos. Y Pedro quiso ir. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Tú no. Me seguirás después. ¿Sabe por qué? Porque no estaba preparado para ser llevado a otra cosa con Dios. Amén. No es un tema de que queramos o no. La pregunta es si damos la medida para Dios. Ese es el tema. Tarde o temprano Dios va a venir a medirte a ti. Si calificas o no para el río de Dios. Yo quiero ir al río de Dios. Ahora Ezequiel va a ser medido para ver, ¿verdad? Y cada medida lo está empujando ¿a qué cosa? Al río de Dios. Amén. Usted no sabe y no puede saberlo por usted mismo. Por eso la autoevaluación de ti mismo no sirve. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros mismos nos evaluamos, ¿verdad? No, yo estoy bien. No, yo siento que he crecido. Sí, pero es que esa opinión viene de muy cerca de ti mismo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mamá, siento que he crecido y ahí anda con pantalones cortos, ¿verdad? Tú no puedes a ti mismo autoevaluarte. Eso no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque cuando tú te evalúas o te mides a ti mismo, acomodas las cosas
a lo que tú quieres y no a lo que Dios quiere. ¿Ve? ¿Cuál es el problema? Acomodamos las cosas a nuestro gusto. Queremos las cosas como yo quiero. Y después nos preguntamos por qué no crezco, por qué no avanzo, por qué no maduro. Porque así no sirve. Tú no puedes crecer evaluándote a ti mismo. Necesitas que otro te evalúe. ¿Está acá o no? Por eso la opinión de ti misma, de ti mismo, no es digna de confianza. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo que tú tienes, aparte del diablo, ¿sabe quién es? Tú mismo. No nos conocemos. ¿Sí o no? ¿Te conoces tú? No. Tú no sabes cuáles son tus debilidades, en qué momento tú flaqueas. En lo que tú crees que eres fuerte, en realidad eres débil. Tú tienes un concepto de un amor a Dios que cuando Dios viene a probarlo te das cuenta que no lo tienes. ¿Ves? Eso le pasó a Pedro. Pedro tenía una fe fingida. Pedro creía que podía darle a Dios algo que él no tenía para darle, pero él lo creía. Lo aseguró. Le dijo, Señor, todos te van menos yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Y sabe lo que le demostró el Señor? Que era el más débil. Le demostró que él no podía dar algo que él no tenía para dar. ¿Ves? Pero eso, ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacerlo pasar por ese proceso. Por eso dijo el Señor, Satanás, Pedro, te ha pedido para zarandearte. Pero no te preocupes, yo he orado por ti. Y esto que vas a vivir es necesario, porque te va a llevar a conocerte a ti. Porque hoy día no te conoces, tienes un alto concepto de ti. Por eso a veces Dios viene a pegar la apretada, ¿verdad? Por eso a veces Dios sabe lo que hace, en vez de subirte te baja. ¿Sabe para qué? Para poner fundamentos correctos y firmes. ¿Vas entendiendo? Romanos 12:16. No seas sabio en vuestra propia opinión. Por eso la Biblia dice que en los muchos consejos, ¿qué es lo que está? La sabiduría. Por eso la opinión que tú tienes de ti mismo no tiene mucha validez. ¿Está acá o no? ¿Qué es crecimiento para ti? ¿Año en una iglesia? Tú puedes morir en una iglesia y nunca haber crecido. Yo les conté de ese pastor, ¿verdad? Yo me había convertido hace poco y tomé una casa iglesia y yo lo confronté en ciertas cosas. Entonces él se sintió por eso y me quiso avergonzar. Me dijo, hijo, ¿tú cuántos años tienes en el Señor? Yo le dije, bueno, yo tengo 3 años. Ah, me dijo, por eso. Yo puedo ser tu papá, me dijo, yo tengo 12 años en el Señor. Yo le dije, disculpe, usted no tiene 12 años. ¿Cómo? Me dijo. Yo le dije, usted tiene 11 años, 12 años repetido en un año. Crecimiento no es año en una iglesia. Madurez no es que tú vengas a la iglesia. Eso no te hace ni maduro y eso no significa que tú has crecido. La madurez es otra cosa. ¿Vas entendiendo o no? ¿Está acá o no? Es muy diferente cuando alguien te evalúa. Es muy diferente cuando dejas que alguien mide tu crecimiento en Cristo. Es muy diferente cuando tú dejas que alguien mida tu madurez espiritual. Es muy diferente cuando tú dejas que alguien pueda medir tu vida en Dios. ¿Ves? El varón de Dios, el discipulador, están para eso, para evaluarte y medirte.
¿Ve? Por eso los ancianos, la iglesia, no imponían las manos con ligerezas. La gente tenía que calificar para ciertas cosas. Aún para ser diácono. Eso que para ti a lo mejor no tiene tanta importancia, en el libro de los Hechos, ¿sabe? Tenía que cumplir ciertas características. Eso se llama evaluar. ¿Ve? Lleno del Espíritu, de buen testimonio, no dado al vino, no de ganancias deshonestas. Todo para atender las mesas. ¿Sí o no? Esos que cumplieran con esos requisitos calificaban. ¿Ve? La gente no entiende eso. Que aquí no toman en cuenta. No, si no se trata de tomar en cuenta. Porque autoridad no se le puede dar a cualquiera. Hasta Jesús tuvo que evaluar. Él no llegó y dijo, ya ven tú. No, los pidió al Padre. Oró toda la noche. Tuvieron que calificar para lo que Él iba a hacer. ¿Le gusta este evangelio? Hoy día no, ¿verdad? Usted va a una iglesia, a la semana predica. No importa si tiene un buen testimonio o no. Hoy día usted va a una iglesia y ya está tocando adelante. No importa que después salga y se vaya a una fiesta mundana. Por eso las iglesias están como están. Pero si nosotros queremos lo de Dios, si nosotros queremos el río de Dios, necesitamos el varón de Dios que venga a evaluarnos. ¿Está aquí o no? Amén. Si usted quiere realmente entrar al río de Dios, tendrá que ser medido y evaluado. Porque el río de Dios te dirá a ti cuánta vida de Dios tú tienes. Una cosa es que tú le gritas a Dios que tienes vida de Él. Y otra cosa es que Dios venga a medirte y decir, voy a ver si realmente la tienes. Hay una gran diferencia entre lo que tú le digas a Dios y lo que Dios diga de ti. ¿O no? Amén. Siempre me acuerdo de la hermana Bernardita, de un testimonio de hace años atrás, del año 80 y tanto. Ella estaba en una casa iglesia y Dios la lleva al infierno y al cielo. Y ella supuestamente creía que estaba bien con Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Yo te voy a sacar del cuerpo. Habla con tu esposo que no te lleve a ninguna morgue, a ningún lado. Estaba en la casa. Pero antes de sacarla le dice, hay todo esto en ti. En tu vida hay pereza, en tu vida hay... Y ella quedó, porque ella se creía que estaba bien. Hasta que vino Dios sabe qué cosa. A medirla y a evaluarla. Cuando tú lees las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿sabe cómo parte Dios diciéndole a la iglesia de los Efesios? Reconozco tus obras. Reconozco que retienes mi nombre. Reconozco y empieza Dios, ¿verdad? Hasta que llega un punto que dice, pero tengo contra ti. ¿Sí o no? ¿Que has dejado qué cosa? Por lo cuanto, arrepiéntete. ¿Sí o no? Tenía estas cosas buenas, pero había cosas que necesitaba, ¿qué cosa? Cambiar. ¿Para qué vamos a hablar de la Odisea? Tienen nombre de que vive, cuando en realidad están muertos. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero eres un pobre y desventurado. Amén. ¿Sabe lo que es avivamiento? Que Dios venga a poner lo verdadero por sobre lo falso. Que Dios venga a decirte realmente cuánto tú pesas para Él y cuánto no. ¿Te gusta eso? No hay amén, entiendo. Si hoy tuviéramos que ser medidos y evaluados por Dios,
¿Cuál crees que sería el resultado si Dios hoy te midiera y te evaluara? ¿Tú sabes que Dios también mide y evalúa a las personas? Sí. Cuando Dios viene sobre el rey Belsasar, este rey impío, este rey que tomó las copas de los sacerdotes, hizo una fiesta, y vino, tomó lo santo y lo profanó, y se aparece la mano, ¿verdad? No cortada por hombre, ¿verdad? Y escribiendo en la pared, Mene, Mene, tu Parsin, ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Sabe lo que hizo Dios con ese rey? Lo midió, lo evaluó y lo pesó. Y ese mismo día le cortó el reino. Y ese mismo día ese rey murió. ¿Sabe por qué? Porque fue evaluado, pesado y medido por Dios. ¿Tú crees que Dios no mide y evalúa? ¿Qué piensas tú? Si Dios a los que estamos aquí tuviera que medirnos, ¿qué cree que pasaría? Este varón de Dios viene a Ezequiel precisamente para medirlo en su nivel espiritual y para ver si calificaba o no para entrar a las aguas profundas. Nosotros, el Señor, llévanos, métenos al río, no es tan fácil. Dios dice, yo quiero llevarte. Si hay alguien que está interesado en querer meternos al río de Dios, es Dios. Pero hay ciertas cosas que Él tiene que hacer primero en nosotros antes de meternos al río. ¿Está acá o no? Amén. Esta medida que Dios hace con Ezequiel tiene que ver cuánto de la vida de Dios él había experimentado. Ezequiel, antes de ser llevado a la plenitud del Espíritu, él fue medido 4 veces por Dios. Porque la plenitud del Espíritu, ¿sabe cuál es? Cuando el Espíritu Santo toma el control total de ti. Por eso dice que llegó un momento que él se dejó guiar por el río. El río ya no podía solamente cruzarlo como a nado. Y en ese punto es el río teniendo el control total de Ezequiel. Ahí tú no tienes el control de nada. Ahí el río te está llevando a ti. Esa es la plenitud del Espíritu. ¿Ves? Por eso el Espíritu dice que llevó a Jesús al desierto. Él fue guiado, llevado por el Espíritu. Él experimentó la plenitud del Espíritu. ¿Está acá o no? Amén. ¿Cuántas veces fue medido Ezequiel? 4 veces. El propósito de ser llevado al río, ¿sabe cuál era? Que él lo pudiera, ¿qué cosa? Cruzar. ¿Qué representa el agua en esta experiencia de Ezequiel? La vida de Dios. ¿Ve? El agua representa la vida de Dios, representa, ¿verdad?, cuánta profundidad usted ha alcanzado en Dios. Es bueno hablar en lengua, sí, pero es lo primero. Luego tienes que profetizar. Y así tener sueños, tener visiones. ¿Ve? Lo de Dios es de menos a más. ¿Sí o no? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día, ¿cómo es? Perfecto. Amén. Las medidas que este varón de Dios empieza a hacer con Ezequiel representan niveles de crecimiento, de integridad, de perfección en tu vida. El propósito de traer a Ezequiel al río era para que pudiera ver la profundidad y el tamaño del río. ¿Cómo parte el río en Ezequiel? Bajo. Pero a medida que lo empieza a atravesar, se va haciendo ¿cómo? Profundo. Al punto que al final
solo puede atravesarlo ¿cómo? A nados. ¿Está acá o no? Las 4 medidas que Dios le hace a Ezequiel, que él tuvo que pasar, es como una distancia de 1,5 kilómetros. Porque tiene distancia. ¿Está acá o no? Yo quiero ir al río de Dios. ¿Usted quiere? ¿Quiere ver cuánta profundidad de vida de Dios usted tiene? ¿Quiere usted entrar al río de Dios y nadar? Tendremos que ser medidos como fue medido Ezequiel. Mira cuál fue el primer nivel o la primera medida que este varón le hace. Dice que fue con el agua ¿dónde? A los tobillos. Usted sabe que los tobillos están por sobre los pies. ¿Sí o no? ¿Y los pies qué representan? En la Biblia siempre representa nuestro andar. ¿Sí o no? Amén. El agua llegó hasta los tobillos. Esto significa que usted tiene que salir del contacto de la tierra. ¿Y la tierra qué representa en la Biblia? El mundo. Amén. Tarde o temprano, tú vas a tener que tomar decisiones si quieres la vida de Dios. Si tú quieres lo de Dios, Dios te va a llevar a tomar ¿qué cosa? Decisiones. La vida de Dios está para ti. La vida de Dios Él la ofrece. Pero hay condiciones y decisiones que tú tienes que tomar. Y ahí está el punto. El joven rico quería la vida eterna, pero sin soltar sus posesiones. ¿Se puede? No. Entonces el Señor se la ofrece, pero le hace que él tome ¿qué cosa? Una decisión. Ven y sígueme. Ven y experimenta la vida eterna. Pero todo lo que tú tienes, véndelo y repártelo. Ahí está el punto. Se le ofreció, pero no quiso. ¿Qué prefirió? Sus posesiones. Decisiones. Tú no puedes ir a lo de Dios sin cortar cosas. Tú no puedes ir a lo de Dios si no estás dispuesto a tomar decisiones. ¿Está aquí o no? ¿Ve? El mundo no es compatible con lo de Dios. Y eso mucha gente no lo entiende. Quiere amar a Dios, pero sin dejar el mundo. Y eso es imposible. No, yo quiero lo de Dios, sí, pero ¿sabes cuál es tu problema? No has cortado cosas. Y mientras no cortes cosas, no puedes tener lo otro. Mira lo que dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Está acá o no? El mundo representa también tu vida carnal, donde todo se hace para satisfacer tus propios deseos, pero nada de la vida de Dios y nada del Espíritu. ¿Ve? Por eso el mundo y la vida carnal no son compatibles con la vida de Dios. No pueden estar juntos. ¿Ves? Romanos lo dice muy bien. Romanos 8, del 5 al 6, mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andar en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Tarde o temprano tendrás que tomar decisiones. Amén. Si avanzar o quedarte detenido. Si ir a la vida de Dios o quedarte enredado en el mundo. O decidirte a caminar la vida del Espíritu o entrar al río de Dios o dejar que el mundo te moldee y forme tu vida. Amén. Si usted no sale del mundo, tarde o temprano, eso sabe lo que va a traer sobre tu vida, consecuencias. En la Biblia hay la historia de un hombre que es triste. Por eso Dios tuvo que sacar a Lot. Lot, tú sabes, representa velo. Todas las promesas fueron hechas a Abraham, nunca a Lot. Todo lo que Dios promete y ofrece es a Abraham, nada a Lot. Lot es traído por causa del parentesco emocional. Amén. Dios le había dicho a Abraham, sal de la casa de tu padre y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Tomó al sobrino. ¿Qué le trajo Lot a Abraham? Puros dolores de cabeza. Le costó arrancarlo. ¿Pasa eso o no? Los apegos emocionales son fuertes, ¿verdad? Pero a veces son tropiezos en lo que Dios quiere hacer contigo. A veces son el impedimento de lo que Dios quiere llevarte y entregarte. Hasta cuando Abraham se apartó de Lot, ahí recién Dios le vuelve a hablar a Abraham. ¿Y sabe lo que le dice cuando una vez que se apartó de Lot? Ahora recién le ofrece la tierra y le dice, levántate, mira al oriente, allá, todo lo que tú ves, yo te lo daré a ti y a tu descendencia. ¿Sabe por qué? Porque se apartó de Lot. Y cuando vemos la historia de Lot, nos damos cuenta que Dios no estaba tan equivocado. Un hombre bendecido bendice a otro, ¿sí o no? Dice que Lot fue bendecido estando al lado de Abraham. Entonces cuando Abraham tiene que tomar la decisión de apartarse de Lot, hace algo que ni siquiera debería haber hecho, pero él lo hace. Eso habla del corazón de Abraham. Le dice, escoge tú. Ni siquiera debía haberle dado ese privilegio, pero Abraham lo hace. Escoge tú. Llegó el momento de separarnos, llegó el momento de que abramos los caminos. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al... ¿Sí o no? Y le hace escoger a Lot. ¿Y qué cree que escogió Lot? Porque Lot representa un hombre natural. Cuando hablamos de carnal no tiene que ver muchas veces como nosotros pensamos, lujuria. No. Carnal tiene que ver con una persona natural. Una persona que no piensa ni ve las cosas en el espíritu. La ve todo de manera como natural, emocional. Todo lo quiere hacer emocionalmente, naturalmente, con sus fuerzas. Nunca deja que Dios haga las cosas por él. ¿Va entendiendo? ¿Ve? Entonces, Lot miró y vio el valle. Pasto, agua. ¿Ve? Está mirando naturalmente. Dijo, aquí no hay donde perderse. Aquí me voy. Y Abraham, ¿sabe lo que tomó? Las montañas, roca, piedra. Tú lees, Lot nunca levantó altar, porque no era un hombre del espíritu. Nunca. Pero Abraham sí.
Y aunque Abraham escogió un lugar árido, lo transformó en un lugar fértil. Porque un hombre que sabe vivir la vida del Espíritu, no importa el lugar que sea incómodo, él lo vuelve agradable. Porque lo hace un lugar para tener comunión con Dios. Esa es la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham era un hombre de altar, Lot no. Abraham era un hombre del Espíritu, Lot no. Lot era un hombre como natural. Amén. Lot se dejó llevar por los deseos de los ojos antes que la guianza del Espíritu. ¿Cuántas veces somos así? Buscamos algo de acuerdo a cómo lo vemos, pero ni siquiera le preguntamos a Dios si lo que estamos queriendo es la voluntad de Él o no. Porque a mí me pareció bien, porque yo creo que se ve bueno, porque yo creo que... Esas son nuestras decisiones. Por eso después tienen consecuencias. Cuando tú tomas una decisión, lo primero que debe estar es si esa decisión va de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Amén. Pareciera que esto no dice mucho, pero dice todo. Porque cuando lo escoge, no ve los peligros que hay alrededor. Simplemente se está dejando guiar por lo que es agradable a sus ojos. Cuando tú tomas una decisión, siempre tienes que ver los pros y los contras. A ver si tomo este trabajo, ¿en qué me perjudica? ¿Qué cosa me puede quitar? ¿Qué cosa puede afectar a mi vida? Eso es hacer las cosas bien. ¿Qué cosa me beneficia? Y ponerlo en la balanza, ¿verdad? Son más las cosas que me quita que me beneficia. Entonces no me sirve. ¿Sí o no? Pero a veces no hacemos las cosas así. Buscamos solamente lo que nos beneficia. Y cuando nos damos cuenta esa decisión, las cosas que nos fue quitando, ya es tarde. Luego escogió un lugar bonito, pero ¿sabe cuál era el problema? Había un peligro, estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Pero a él no le interesó, a él no le importó. Porque se está dejando guiar por lo que está viendo, ¿qué cosa? Sus ojos. Amén. Tú sabes que las decisiones que tú tomas en tu vida van a ser para bien o para mal. Lot se dejó guiar por los deseos de sus ojos y por su comodidad. En ningún momento pensó en Dios. En ningún momento pensó en Dios. Lot 13:12, mira lo que dice. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Amén. Cuando tú lees la historia y vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, ¿sabes dónde está viviendo ya Lot? Dentro. Lo que partió lejos, lo que no se veía peligroso, poco a poco empezó, ¿qué cosa? Cuando Dios te dice corta eso, que es pequeño, es porque si no lo corta ahora que es pequeño va a crecer. Y todo lo que tú no cortes hoy te va a matar mañana. No, si yo sé lo que hago, yo tengo fuerza de voluntad, cuando yo quiero lo dejo. ¿Has escuchado ese discurso? Y no es así. Nunca lo dejó
y lo destruyó. ¿Sí o no? Porque tú no te conoces, Dios sí. Dice que Job, o sea, Lot, terminó siendo una persona que era importante dentro de Sodoma y Gomorra. Cuando tú lees la historia, él tenía hijas. ¿Saben que supuestamente tenían como hombres a gente de Sodoma y Gomorra? Cuando vienen los ángeles, estaba tan contaminada la vida de Lot, su casa, que los ángeles no querían entrar a su casa. ¿Qué diferencia? Lot lo invitaba y los ángeles dijeron no. No. ¿Qué diferencia con Abraham? ¿Sí o no? Vinieron los ángeles, él lo invitó y pasaron a comer con ellos, con él. Pero con Lot dijeron no. Eran tan perversos la gente de Sodoma y Gomorra. Ahí viene la sodomía, ahí viene lo peor. Por eso Dios la destruyó con fuego y azufre. Los pecados que se hacían ahí eran terribles. Por eso Dios determina destruirla de raíz. Pero por amor a Abraham, Dios saca a Lot. Lo es sacado no por él, lo es sacado por el hombre espiritual. ¿Sabe quién siempre da la cobertura carnal? El hombre espiritual. ¿Sí? Cuando estos hombres ven a los ángeles, los de Sodoma y Gomorra, ¿sabe lo que quieren? Tomarlos. Van donde la casa de Lot y ¿sabe lo que? Entréganos. Lot sabía lo que iban a hacer. Ahora mira el pensamiento ya de Lot contaminado. ¿Sabe lo que hace Lot? Le ofrece a sus hijas. ¿Qué padre haría eso? ¿Sabe lo que le dice Lot? Aquí están mis hijas. Están casadas, pero están vírgenes. Eso te habla de la condición de los hombres que escogió Lot. ¿Cómo puede ser que estuvieran casadas y siguieran vírgenes? Te lo hago pensar. ¿Qué le dice Lot? Aquí están, son vírgenes. Hagan con ella lo que a ustedes les parezca. ¿Un padre haría eso? ¿Qué cree que pensaría esa hija? ¿Qué cree que pensaron del padre? Se la está ofreciendo a tipos perversos. Hagan con ella lo que a ustedes les parezca. Ellas son vírgenes, pero a los ángeles no hagan nada. Porque eso habla cómo la vida de Lot se había contaminado a un punto terrible. El evangelio de Lot en Sodoma era un chiste. Cuando él sale y le advierte a su esposa, ¿sabe? Su esposa ni siquiera lo tomó en cuenta. Miró hacia atrás y ¿sabe lo que pasó? Se convirtió en ¿qué cosa? ¿Ve? El versículo 8 dice, he aquí, Génesis 13, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Tú no puedes avanzar en Dios. Tú no puedes ir a algo mayor con Dios en el Espíritu si todavía hay cosas del mundo que están en tu corazón. No se puede. Por eso no has podido avanzar más allá. La Biblia es clara, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Al contrario, ¿sabe cuál es el llamado de Dios? Salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Eh? Hoy día estamos
En un tiempo peligroso, a lo bueno se le llama malo, a lo negro blanco, a lo torcido recto. Sé que este mensaje no trae aplauso ni nada. Que son muy cuadrados. Que están una mentalidad antigua. No. Nosotros queremos ser llevados al río. Nosotros queremos ver a Dios. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo tú pretendes ser llevado al río si tu andar no es el que Dios quiere? Si tu andar no es el que Dios desea. Tienes que tomar decisiones este año. Tienes que cortar cosas que tú sabes que ya no puedes hacer. Tienes que cortarlas. Tienes que cortar amistades que no te ayudan en nada. No te ayudan al crecimiento espiritual. No te ayudan al avance espiritual en nada. Al contrario, te sacan. Al contrario, ¿verdad? Te contaminan. ¿Me vas entendiendo? Amén. ¿Qué está haciendo Ezequiel, el varón? Midiéndolo. ¿Qué está midiendo? Su avance y crecimiento. ¿Qué está midiendo? ¿Cuánta vida de Dios tiene? ¿Cuál es el primer nivel? El agua. Él está siendo llevado al río. El río parte bajo, pero en la medida que se va metiendo, ¿qué va pasando? El primer contacto con el río, ¿sabe hasta dónde es? Los tobillos. Ojo, ¿es bueno? Sí. Es bueno que tú logres discernir lo bueno de lo malo. Es bueno que tú logres discernir lo santo de lo profano. Es bueno. Es bueno que a ese nivel tú te des cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan y que el Espíritu Santo te lo está diciendo. Es bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que con el agua en el tobillo tú todavía te puedes salir. Porque todavía tienes el control. Aunque estás metido en el río no tiene la influencia que quiere tener en tu vida. Solo te está empezando a despertar para que camines más adentro. Pero también te puedes salir. Y eso pasa, ¿sí o no? Hay gente que viene aquí, pisa el agua, está un rato, llora, oh, qué maravilloso todo, y después se sale. ¿Sí o no? Oiga, hermano, hay gente que ha salido del culto a hacer cosas que tú ni te imaginas, saliendo de un culto. Y el mismo que viste llorando. ¿Sabe por qué? Porque todavía el río no tiene el control. A todos nos ha pasado, pero el río quiere tener el control si tú lo dejas. El río quiere tomarte por completo si tú lo dejas. ¿Entiendes? Vamos a quedar aquí. Quiero que pasen los ministros.